Mis hijos habían planeado una reunión familiar en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar conocido por su ambiente sofisticado y clientela selecta. Sin embargo, al llegar, me encontré con la sorprendente realidad de que no había ningún asiento reservado para mí. Mi nuera, Cecilia, me recibió con una sonrisa teñida de desprecio y me sugirió que quizás un lugar más modesto, más acorde a mi situación, sería una mejor opción para mí. Ante sus palabras, una risa profunda y amarga brotó de lo más hondo de mi alma herida. Una risa que resonó en el elegante comedor, haciendo que todos a mi alrededor me miraran como si hubiera perdido completamente la cordura. En ese instante, me dirigí con paso firme hacia el dueño del establecimiento y, con una voz cargada de determinación, le pedí la mejor mesa disponible. Sus ojos se iluminaron al reconocerme. Elías, mi socio de confianza desde hacía 15 años, se acercó de inmediato con una expresión de respeto y reconocimiento. Mis hijos, que me acababan de humillar públicamente, no tenían la menor idea de que aquel elegante restaurante, ese templo de la gastronomía donde se sentían tan superiores, en realidad me pertenecía. Ignoraban que cada exquisito plato que se servía, cada copa de vino que elevaban en brindis, cada céntimo que gastaban, iba directamente a mi cuenta bancaria. Mi nombre es Teresa, y a mis 69 años, acabo de confrontar la verdadera esencia de los hijos por quienes sacrifiqué cada instante de mi vida. Enviudé a los 30, con 3 pequeños a mi cargo, Diego, Martín y mi pequeña Elena, quien trágicamente falleció de neumonía porque la escasez económica me impidió llevarla a un hospital privado. Desde aquel día, me juré a mí misma que mis hijos jamás conocerían la carencia. Trabajé incansablemente como empleada doméstica durante 40 años, dedicando cada jornada a lavar, planchar y limpiar hogares ajenos, mientras mis manos se agrietaban y mi espalda se curvaba bajo el peso del esfuerzo. Durante 4 décadas, me levanté cada día a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno antes de partir a mi jornada laboral. Mientras otras madres compartían tardes en el parque con sus hijos, yo fregaba baños de extraños. Mientras ellas disfrutaban de idílicas vacaciones familiares, yo trabajaba fines de semana extras para poder costearles sus excursiones escolares. Les brindé la oportunidad de una educación privada de alto nivel, pagándoles la universidad a ambos. Diego se graduó en Administración de Empresas, y Martín, en Ingeniería. Les compré sus primeros automóviles, les di el enganche para sus departamentos y les financié bodas lujosas y ostentosas. Les entregué la vida que yo misma nunca pude experimentar, la vida que siempre soñé, pero que sacrifiqué completamente por ellos. Diego, una vez graduado, consiguió un puesto en un banco de gran prestigio. Se casó con Cecilia, una mujer de carácter frío que desde el primer momento me percibió como una amenaza, como si yo intentara arrebatarle algo que consideraba exclusivamente suyo. Martín, por su parte, siguió los pasos de su hermano. Siempre fue el más vulnerable, el que constantemente dependía de que otros tomaran las decisiones por él. Me jubilé oficialmente hace 6 meses, aunque la verdad es que desde hacía 15 años mi sustento no dependía únicamente de mi sueldo de empleada doméstica. Pero ellos lo ignoraban por completo. Nadie lo sabía. Prefería que me vieran como una anciana desamparada y dependiente. Es la mejor manera de descubrir la verdadera naturaleza de las personas, cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. El martes pasado, Cecilia me llamó con esa voz melosa y artificial que empleaba cuando necesitaba algo de mí. Teresa, querida suegra, dijo con una falsa dulzura, estamos organizando una cena familiar para celebrar el ascenso de Diego en el banco. Será en la terraza. Ya conoces el lugar.
El sábado a las 8, claro que lo conocía. Mejor de lo que ella jamás podría imaginar. Llegué puntual, como siempre, ataviada con mis mejores prendas, que para ellos seguían siendo la ropa de una simple empleada doméstica. Me acerqué a la mesa donde estaban todos, Diego, Cecilia, Martín y su novia Estela. Había 5 sillas ocupadas, y ninguna libre para mí. Disculpen, les dije con una mezcla de sorpresa y resignación, creo que falta una silla. Diego levantó la vista de su copa de vino y me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer demasiado bien. Una mezcla de fastidio y vergüenza que siempre afloraba cuando yo estaba presente frente a sus amigos o colegas. Mamá, dijo Diego con un tono condescendiente, pensamos que quizás sería mejor si cenaras en otro lugar. Este restaurante es bastante exclusivo. No queremos que te sientas incómoda. Cecilia asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y añadió con su voz más calculada, exacto, Teresa. Tal vez un lugar más barato sería mejor para ti, algo más apropiado para tu situación. Esas palabras me golpearon con la fuerza de bofetadas. Martín desvió la mirada, sin decir una palabra, cobarde como siempre. Estela, aunque incómoda, tampoco se atrevió a contradecir a Cecilia. Los demás invitados bajaron la cabeza, avergonzados por el espectáculo que presenciaban. Fue entonces cuando comencé a reír. Una risa que empezó suave, apenas un murmullo, y fue creciendo en intensidad, volviéndose más fuerte, más profunda, hasta que todo el restaurante quedó en un silencio sepulcral, con todas las miradas clavadas en mí. Diego me observaba con una mezcla de confusión y pánico, como si de repente comprendiera que algo fundamental estaba terriblemente mal. Cecilia fruncía el ceño, visiblemente molesta, porque su elaborado plan para humillarme no estaba resultando como esperaba. Caminé con lentitud hacia la recepción, donde Elías me aguardaba con esa sonrisa profesional que también conocía. Disculpe, le dije en voz alta, asegurándome de que todos pudieran escuchar cada una de mis palabras, me gustaría la mesa principal, la del centro del salón. Elías asintió de inmediato, sin vacilación alguna. Por supuesto, señora Teresa, respondió con la deferencia que solo se muestra a los verdaderos propietarios, su mesa habitual está lista. El silencio que siguió fue atronador. Vi cómo los ojos de Diego se abrieron desmesuradamente, como el rostro de Cecilia palideció de golpe, como Martín dejó caer el tenedor al suelo con un estruendo metálico. Y es que lo que ellos ignoraban, lo que nunca se tomaron la molestia de preguntar, era que Teresa, la humilde empleada doméstica, guardaba secretos capaces de desmoronar su mundo de falsedades y apariencias. Hace 15 años, mientras ellos se dedicaban a construir sus vidas perfectas con el dinero que yo les proporcionaba, comencé a invertir mis ahorros. No en cualquier cosa, sino en propiedades, en negocios, en lugares como la terraza, el exclusivo restaurante donde ahora acababan de decirme que yo no encajaba. Pero eso lo dejaremos para después. Primero, necesitan comprender quiénes son realmente estas personas a las que llamo mis hijos. Diego, mi primogénito, el que cargué en brazos durante esas noches de fiebre, cuando no tenía dinero para un médico privado. El mismo que ahora viste trajes de miles de dólares y se avergüenza de presentarme a sus colegas del banco. Cecilia, su esposa, proviene de una familia de clase media que siempre se creyó superior a lo que realmente era. Cuando se casó con Diego, pensó que había ganado la lotería. Un hombre exitoso, con un buen empleo, con propiedades a su nombre. Lo que ella no sabía era que todo lo que Diego poseía se lo había dado su madre, una simple empleada doméstica. Yo pagué el enganche de su departamento. Yo le compré su primer automóvil.
Yo financié su luna de miel en Europa. Martín, mi bebé, el más sensible, el que lloraba cuando yo llegaba tarde del trabajo. Ahora es un hombre de 35 años que es incapaz de tomar una decisión sin consultar primero a su hermano mayor. Su novia, Estela, es una chica dulce pero de carácter débil. Carece de la personalidad para enfrentarse a Cecilia cuando ésta decide humillar a la suegra. Durante años, fui la abuela ideal para sus futuros hijos. La que cuidaría gratis, la que cocinaría los domingos, la que estaría disponible siempre que la necesitaran. Pero ahora que me jubilé, ahora que, según ellos, ya no producía dinero, me convertí en una carga, en una vergüenza que debía ser ocultada. La semana pasada, Diego me visitó en mi departamento. Mamá, me dijo con un tono de falsa preocupación, Cecilia y yo hemos estado conversando. Creemos que sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, algo más económico. Podríamos ayudarte a encontrar un hogar de ancianos que esté bien, pero que no sea tan costoso. Un hogar de ancianos. Después de 40 años de sacrificios, después de entregarles todo lo que tenía y lo que no tenía, querían internarme en un asilo para poder seguir con sus vidas sin el estorbo de una madre que ya no les servía. Martín, por supuesto, estuvo de acuerdo. Es lo mejor para ti, mamá. Vas a estar rodeada de gente de tu edad, vas a tener actividades, no vas a estar sola en ese departamento tan grande. Lo que no mencionaba es que mi departamento, ese que consideraban demasiado grande para mí, era el mismo donde los crié, el mismo donde pasé noches en vela cuando tenían fiebre. El mismo donde lloré en silencio para que no me escucharan después de trabajar 16 horas seguidas. Esa noche, después de que se marcharon, me senté en mi cocina y tomé una decisión inquebrantable. Si querían tratarme como una desconocida, como si mi vida entera no hubiera sido un sacrificio por ellos, entonces era el momento de que conocieran a la verdadera Teresa. No a la empleada doméstica sumisa que habían dado por sentada durante décadas, sino a la mujer que había logrado construir un imperio en secreto mientras ellos creían que era una pobre anciana indefensa. Porque verán, queridos hijos, mientras ustedes dilapidaban el dinero que yo les daba, yo invertía el resto. Mientras ustedes construían sus vidas de apariencias, yo edificaba mi futuro. Y ese futuro incluía ser propietaria de varios negocios en la ciudad, incluido el restaurante donde acababan de humillarme. La expresión en el rostro de Diego cuando Elías me acompañó personalmente a la mesa principal fue algo que nunca podré olvidar. Sus ojos se movían frenéticamente entre el gerente y yo, como si intentara resolver un rompecabezas imposible. Cecilia había perdido por completo su sonrisa arrogante y ahora me miraba con una mezcla de confusión y terror creciente. Me senté en la mejor mesa del restaurante, la que normalmente estaba reservada para celebridades y políticos importantes. Elías chasqueó los dedos y, al instante, 3 meseros aparecieron a mi lado. La carta de vinos premium, señora Teresa, preguntó con esa deferencia que solo se muestra a los verdaderos dueños. Por supuesto, Elías, respondí, y que traigan también una botella del Chateau Margaux 2010 para la mesa de allá, cortesía de la casa. Señalé hacia donde estaban sentados mis hijos. Sus rostros ahora reflejaban un pánico absoluto. Diego se levantó de su silla y caminó hacia mi mesa con pasos vacilantes. Mamá, susurró con la voz apenas audible, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que te conocen tan bien? ¿Por qué te tratan como si fueras la dueña? Completé su frase con una sonrisa serena y contundente, porque lo soy, Diego. Soy socia mayoritaria de la terraza desde hace 15 años. Cada vez que han venido aquí a celebrar sus ascensos,
sus aniversarios, sus logros profesionales, han estado gastando dinero en mi restaurante. Cada botella de vino que han bebido, cada plato gourmet que han saboreado, ha ido directo a mi cuenta bancaria. El rostro de Diego se descompuso por completo. Eso es imposible, tartamudeó, tú trabajas limpiando casas. No tienes dinero para algo así. Ah, querido hijo, respondí con una calma que lo desarmó, ahí está tu primer error. Asumir que porque limpiaba casas ajenas era pobre. Asumir que porque me sacrifiqué por ustedes era estúpida. Cecilia se acercó tambaleándose, claramente en estado de shock. Pero Teresa, ¿cómo es posible que tengas dinero para comprar un restaurante como este? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Su voz había perdido toda la prepotencia anterior y ahora sonaba pequeña, asustada. Es muy simple, querida nuera, respondí con una mirada penetrante. Mientras tú gastabas el dinero que yo le daba a tu esposo, yo ahorraba cada centavo que me sobraba. Mientras ustedes vivían sus vidas de lujo, pensando que era su derecho natural, yo invertía en propiedades, en negocios, en el futuro que ustedes creían que yo no tenía. Pero esto no termina aquí. Oh, no. Esto apenas comienza. Porque verán, durante todos estos años no solo he sido una empleada doméstica, he sido una observadora silenciosa. He visto cómo me tratan cuando creen que necesitan algo de mí y cómo me tratan cuando creen que no les sirvo para nada. Hace 3 meses perdí mi trabajo de limpieza en la oficina porque la empresa quebró. No les dije nada porque quería ver cuál sería su reacción natural. Quería ver si me ofrecerían ayuda, si se preocuparían por mi bienestar, si al menos preguntarían cómo estaba sobreviviendo. En cambio, aprovecharon lo que creían que era mi vulnerabilidad para intentar deshacerse de mí. Diego, ¿te acuerdas de nuestra conversación de la semana pasada? Me sugeriste un hogar de ancianos. Me dijiste que sería mejor para mí estar rodeada de gente de mi edad. Lo que realmente me estabas diciendo es que querías sacarme de tu vida porque ya no me considerabas útil. Martín finalmente encontró el valor para acercarse a nuestra mesa. Mamá, balbuceó, nosotros no queríamos. Nosotros pensamos que sería mejor para ti. Lo interrumpí con una mirada helada. Martín querido, durante 40 años he sabido exactamente lo que era mejor para mí, trabajar hasta quedar sin fuerzas para que ustedes tuvieran todo lo que quisieran. Sacrificar mis sueños para que ustedes pudieran perseguir los suyos. Pero aparentemente, cuando se trata de decidir sobre mi propia vida, de repente soy demasiado senil para saber lo que me conviene. Elías se acercó discretamente a mi oído. Señora Teresa, me dijo en un susurro, hay periodistas en la entrada. Parece que alguien filtró que está usted aquí. Perfecto, le susurré de vuelta. Que pasen. Es hora de que toda la ciudad sepa quién es realmente Teresa, la empleada doméstica. Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas de puro pánico. Teresa, por favor, suplicó, no hagas esto público. Diego puede perder su trabajo en el banco si esto sale en los periódicos. ¿Qué? ¿Qué? Inquirí con un tono mordaz. Cecilia, la que humilló a su madre en público, la que intentó echarla de un restaurante que era de su propiedad, la que la trató como si fuera una mendiga después de que ella financió toda su educación y su estilo de vida. Pero tranquila, querida nuera, esto apenas está empezando, porque resulta que la terraza no es mi única inversión. Tengo otros negocios, otras propiedades, otras sorpresas que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Y ahora que han mostrado su verdadera cara, ahora que han dejado claro lo que realmente piensan de mí,
Es hora de que conozcan las consecuencias de subestimar a la mujer que les dio la vida. Los periodistas irrumpieron en el restaurante como una avalancha. Cámaras, flashes, micrófonos apuntando hacia nuestra mesa. Diego intentó esconderse detrás de su servilleta, pero ya era demasiado tarde. Cecilia se cubrió el rostro con las manos, susurrando desesperadamente que esto arruinaría su reputación social. Martín simplemente se quedó paralizado, como siempre hacía cuando las cosas se complicaban. Señora Teresa, gritó una reportera con voz enérgica, ¿es cierto que es usted la propietaria de la terraza y otros establecimientos exclusivos de la ciudad? Me puse de pie con la dignidad que había perdido durante décadas de humillaciones silenciosas. Es correcto, afirmé con voz clara. Soy socia mayoritaria de este restaurante desde hace 15 años. También tengo inversiones en otros negocios que mis hijos desconocían por completo. Pero eso no es lo más interesante de esta historia, continuó otra periodista con astucia. Nos han informado que hace unos minutos sus propios hijos intentaron echarla del restaurante alegando que no encajaba en un lugar tan exclusivo. Mi sonrisa se amplió, gélida y reveladora. Exactamente. Mis hijos, a quienes sacrifiqué 40 años de mi vida, creyeron que tenían derecho a humillarme públicamente en mi propio establecimiento. Las cámaras se giraron inmediatamente hacia Diego y Cecilia. Señor, ¿es cierto que intentó echar a su madre del restaurante?, le preguntaron a Diego. Su cara estaba completamente roja, una mezcla de vergüenza y terror. Nosotros no sabíamos. Fue un malentendido, balbuceó. No fue ningún malentendido, interrumpí con voz clara y firme. Fue una humillación calculada. Me dijeron que buscara un lugar más barato, más apropiado para mi situación. Me sugirieron un establecimiento de comida rápida como alternativa más acorde a mi posición social. Todo esto delante de otros comensales para maximizar mi vergüenza. La indignación de los periodistas era palpable. Una de ellas se dirigió directamente a Cecilia. Señora, ¿qué tiene que decir sobre el hecho de haber sugerido que su suegra, quien aparentemente financió el estilo de vida de su familia, debería comer en un lugar de comida rápida en lugar de acompañarlos en una cena familiar? Cecilia tartamudeó incomprensiblemente. Nosotros, no era nuestra intención. Pensamos que ella estaría más cómoda. Sus palabras sonaban patéticas incluso para ella misma. La había visto utilizar esa misma táctica de manipulación emocional conmigo durante años, pero frente a las cámaras quedaba expuesta como lo que realmente era, una mujer cruel y calculadora. Pero esperen, hay más, les dije a los reporteros con una sonrisa enigmática. Hace una semana, estos mismos hijos que hoy me humillaron públicamente vinieron a mi casa para sugerirme que me mudara a un hogar de ancianos. Según ellos, sería mejor para mí estar rodeada de gente de mi edad en lugar de vivir sola en un departamento demasiado grande para una empleada doméstica jubilada. Las cámaras captaron perfectamente la expresión de horror en el rostro de Martín. Mamá, por favor, suplicó, no digas eso en televisión. Van a pensar que somos monstruos. Lo son, respondí sin dudar. Son exactamente eso, monstruos que creé sin darme cuenta al darles todo sin enseñarles el valor del sacrificio. Señora Teresa, preguntó un periodista veterano con perspicacia, ¿cuánto tiempo lleva planificando esta revelación? La pregunta me hizo sonreír con amargura. No lo planifiqué. Durante años, mantuve mis inversiones en secreto porque quería proteger a mis hijos de la envidia y los problemas que el dinero puede traer. Quería que construyeran sus propias vidas basándose en sus méritos, no en mi riqueza.
Pero cuando perdí mi trabajo hace 3 meses y no les dije nada, cuando observé cómo reaccionaban al creer que estaba en una situación vulnerable, cuando vi que su primera respuesta fue intentar deshacerse de mí en lugar de ofrecerme apoyo, entendí que había criado a 2 extraños, 2 personas que solo me valoraban por lo que podía darles, no por quién era yo. Diego intentó acercarse a mí, probablemente para intentar algún tipo de control de daños, pero Elías se interpuso discretamente. El gerente había trabajado conmigo lo suficiente como para entender que esta confrontación se había gestado durante años y que no iba a permitir que nadie la interrumpiera. Señora, le preguntaron a Cecilia, ¿sabía usted que su suegra tenía estas propiedades e inversiones? ¿Por qué cree que nunca se lo mencionó? Cecilia miró hacia Diego buscando ayuda, pero él estaba demasiado ocupado tratando de evitar las cámaras. Nosotros siempre pensamos que Teresa era solo una empleada doméstica. Nunca nos dijo que tenía dinero. Exacto, confirmé con una mirada fría. Nunca se los dije porque quería ver quiénes eran realmente cuando creían que no tenían nada que ofrecerles. Y ahora lo sé. Ahora sé que el amor filial que creía que existía era en realidad dependencia económica disfrazada de cariño. Un periodista joven levantó su micrófono. Señora Teresa, ¿qué va a pasar ahora con su relación familiar? Mi respuesta fue clara y definitiva. No hay relación familiar que salvar. Ellos tomaron su decisión cuando eligieron humillarme públicamente. Yo estoy tomando la mía ahora. A partir de este momento, Diego y Martín dejan de ser mis hijos, y Cecilia deja de ser parte de mi familia. El silencio que siguió fue sepulcral. Las cámaras captaron perfectamente el momento en que 2 hombres adultos se dieron cuenta de que acababan de perder no solo a su madre, sino también el sostén económico secreto que había mantenido sus vidas durante décadas. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Los videos de la confrontación en el restaurante circulaban por todas las redes sociales con títulos como empleada doméstica revela ser millonaria después de que sus hijos la humillan y la venganza perfecta de una madre traicionada. Los comentarios eran despiadados contra Diego y Cecilia. La gente estaba indignada por el nivel de crueldad mostrado hacia una madre que había sacrificado todo por sus hijos. Al día siguiente, Diego recibió una llamada de su jefe en el banco. La institución no podía permitirse tener empleados involucrados en escándalos públicos de maltrato familiar. Su imagen estaba completamente destruida y su posición en el banco era insostenible. Lo suspendieron indefinidamente mientras evaluaban su futuro en la empresa. Cecilia enfrentó consecuencias aún peores. Su círculo social de clase alta la repudió completamente. Las esposas de los colegas de Diego, que antes la invitaban a sus almuerzos y eventos benéficos exclusivos, ahora la evitaban como si fuera una persona con una enfermedad contagiosa. Su membresía en el club de tenis fue revocada y su nombre eliminado de las listas de las galas de caridad más importantes de la ciudad. Mientras tanto, yo me hospedé en el hotel más lujoso de la ciudad, el mismo donde años atrás limpiaba habitaciones como empleada doméstica. Ahora ocupaba la suite presidencial, mirando la ciudad desde el piso 30, planeando mis próximos movimientos con la frialdad de un estratega militar. Martín intentó llamarme desesperadamente. Sus mensajes de voz eran patéticos. Mamá, por favor, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Podemos arreglar esto. Somos familia. Pero familia real no humilla en público, respondía sus palabras en mi mente. Familia real no abandona cuando cree que ya no eres útil. Familia real no sugiere hogares de ancianos como solución a su propia vergüenza. Mi abogado, Ezequiel Morales,
Llegó al hotel el martes por la mañana con una sonrisa satisfecha. Teresa, me dijo, he revisado todos los documentos que me pediste. Efectivamente, tanto Diego como Martín están registrados como beneficiarios de varias de tus inversiones y propiedades. El departamento donde vive Diego, el auto que maneja, incluso su cuenta de ahorros tiene aportes mensuales automáticos tuyos que ellos desconocían. Perfecto, le respondí con firmeza. Quiero que canceles todos esos beneficios inmediatamente, que se mantengan solos como los adultos independientes que afirman ser. Ezequiel asintió, claramente disfrutando del caso. También he estado investigando sus finanzas personales. Sin tus aportes secretos, Diego no podrá mantener su estilo de vida ni 3 meses. El departamento donde vive está a tu nombre. Técnicamente, él es solo un inquilino sin contrato. Esa misma tarde, Cecilia apareció en el hotel, suplicando una audiencia. La recibí en el lobby, en público, para que no pudiera montar ninguna escena dramática. Teresa, por favor, me suplicó con lágrimas en los ojos. Tienes que entender nuestra posición. Diego va a perder su trabajo. No tenemos dónde vivir si nos quitas el departamento. Tenemos deudas, compromisos. Qué interesante, le respondí con una calma glacial. Ahora se preocupan por las consecuencias económicas. Cuando yo perdí mi trabajo hace 3 meses, su primera preocupación fue cómo deshacerse de mí, no cómo ayudarme. Cuando creyeron que no tenía dinero, su reacción fue la humillación pública. Ahora que saben que sí tengo recursos, vienen con lágrimas de cocodrilo. Diego apareció detrás de ella, claramente derrotado. Mamá, murmuró, sé que cometimos errores terribles, pero somos tu sangre, somos tus hijos. No puedes destruir nuestras vidas así. Mi risa resonó por todo el lobby del hotel. ¿Destruir sus vidas? Interesante elección de palabras. Yo no estoy destruyendo nada. Simplemente estoy retirando el soporte que ustedes daban por sentado. Ustedes decidieron que Teresa, la empleada doméstica, no merecía sentarse en su mesa. Perfecto. Ahora van a descubrir cómo es la vida sin Teresa, la inversionista, manteniendo sus lujos desde las sombras. Van a aprender a vivir con sus propios recursos, como yo hice durante 40 años cuando los mantuve a ustedes. Cecilia intentó una última táctica desesperada. Teresa, si haces esto público, si nos quitas todo, también vas a sufrir. La gente va a pensar que eres una madre cruel que abandona a sus hijos. Mi sonrisa se volvió aún más fría. Querida Cecilia, la gente ya sabe exactamente quién abandonó a quién. Los vídeos están en todas las redes sociales. El mundo entero vio cómo ustedes intentaron echarme de mi propio restaurante. Esa noche, desde mi suite, llamé a Elías para coordinar los siguientes pasos. Los medios querían entrevistas exclusivas. Productores de televisión estaban ofreciendo documentales sobre mi historia. Editores de revistas querían artículos sobre cómo construí mi imperio en secreto mientras trabajaba como empleada doméstica. Pero yo tenía planes más ambiciosos. No se trataba solo de venganza, se trataba de reconstruir mi vida sin las personas que habían estado drenando mi energía durante décadas. Se trataba de demostrar que una mujer de 69 años podía empezar de nuevo y ser más poderosa que nunca. Al día siguiente comenzaría la siguiente fase de mi plan. Diego y Martín iban a descubrir que subestimar a su madre había sido el error más costoso de sus vidas. La guerra digital comenzó cuando Diego y Cecilia decidieron crear su propia narrativa en las redes sociales.
Desesperados por salvar sus reputaciones, publicaron un video con lágrimas en Instagram, donde se presentaban como víctimas de una madre vengativa y manipuladora. Diego hablaba de cómo yo había mantenido mis riquezas en secreto para controlarlo psicológicamente, mientras Cecilia sollozaba sobre cómo una madre real jamás abandonaría a sus hijos por un simple malentendido. El video acumuló miles de visualizaciones en pocas horas, pero no con la reacción que esperaban. Los comentarios eran brutales. La gente recordaba perfectamente las imágenes de ellos echándome del restaurante, sugiriéndome un lugar de comida rápida como alternativa más apropiada para mi clase social. Sus intentos de victimización solo empeoraron su imagen pública. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que existía. Durante años, cada vez que venían a visitarme a mi departamento, cada vez que hacían comentarios despectivos sobre mi trabajo o mi estilo de vida, yo había grabado nuestras conversaciones. No por malicia, sino porque mi memoria ya no era la misma y quería recordar las cosas importantes que mis hijos me decían. Nunca imaginé que esas grabaciones se convertirían en mi arma más poderosa. Ezequiel me ayudó a crear mi propio canal de YouTube. A los 69 años, me convertí en una figura pública por necesidad. Mi primer video se tituló La verdad detrás de las lágrimas de cocodrilo. Lo publiqué un jueves por la noche y para el viernes por la mañana tenía 500,000 de reproducciones. En el video reproducía las grabaciones de audio donde Diego me decía textualmente que era una carga económica, donde Cecilia se burlaba de mi ropa barata delante de sus amigas, donde Martín sugería que sería mejor para todos si yo me mudara lejos, porque mi presencia los avergonzaba cuando recibían visitas importantes. La grabación más devastadora era de 3 semanas antes del incidente del restaurante. Diego había venido a mi departamento supuestamente para visitarme, pero en realidad quería revisar mis finanzas para calcular cuánto le costaría mantenerme en un hogar de ancianos. En el audio se escuchaba claramente cómo revisaba mis cajones buscando estados de cuenta bancarios mientras me comentaba que las personas de mi edad a menudo desarrollaban demencia y que era importante que la familia controlara sus recursos antes de que los malgastaran. La reacción del público fue inmediata y devastadora para mis hijos. Justicia para Teresa se volvió un tema de tendencia mundial. Miles de personas compartían sus propias historias de hijos ingratos, padres sacrificados y familias en situaciones conflictivas. Mi historia había tocado una fibra universal de la experiencia humana. Los medios internacionales comenzaron a llamarme. Una reconocida cadena de noticias quería una entrevista exclusiva. Otra cadena importante me ofreció un especial de 1 hora. Una plataforma de streaming se acercó con una propuesta para un documental sobre mi vida. De repente, Teresa, la empleada doméstica, se había convertido en un símbolo global de la dignidad maternal y la justicia generacional. Mientras tanto, las consecuencias para Diego y Cecilia se multiplicaban exponencialmente. El banco donde trabajaba Diego emitió un comunicado público desvinculándose completamente de él. No podían permitirse tener asociado su nombre corporativo con alguien que había humillado públicamente a su madre. Su despido se volvió definitivo. Cecilia perdió su trabajo en la galería de arte donde trabajaba a tiempo parcial. Los dueños, que eran una pareja de ancianos adinerados, se sintieron personalmente ofendidos por su comportamiento hacia mí. Su círculo social la había excluido completamente. Ninguna de sus antiguas amigas respondía a sus llamadas. Martín intentó distanciarse públicamente de sus hermanos, publicando un video donde pedía disculpas y afirmaba que él había estado en contra de tratarme mal desde el principio. Pero yo tenía grabaciones donde él participaba activamente en las conversaciones sobre enviarme a un hogar de ancianos,
donde se reía de mis intentos de vestirme elegante para sus eventos familiares. Su video de disculpas se volvió viral por las razones equivocadas. La gente lo ridiculizó por cobarde, por intentar salvarse a sí mismo a expensas de sus hermanos, por mentir tan descaradamente cuando existían pruebas de audio de su complicidad. Estela, su novia, rompió con él después de que el escándalo afectara su trabajo como maestra. Los padres de sus estudiantes no querían que sus hijos fueran educados por alguien asociado con una familia que maltrataba a personas mayores. La presión social se volvió insoportable para ella. El viernes por la noche recibí una llamada desesperada de los tres. Habían perdido todo: trabajos, relaciones, reputaciones, círculos sociales. Me suplicaban una reunión para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Querían que retirara las grabaciones, que hiciera un video conjunto hablando de reconciliación familiar, que parara la campaña mediática que, según ellos, estaba destruyendo sus vidas. Les dije que podíamos encontrarnos el sábado en la terraza, en mi restaurante, en mi territorio, bajo mis términos. No para reconciliarnos, sino para que escucharan las condiciones bajo las cuales podríamos coexistir en el mismo planeta sin que yo continuara exponiendo públicamente cada una de sus miserias. Llegaron puntuales, destruidos física y emocionalmente. Diego había perdido 20 libras en una semana. Cecilia tenía ojeras profundas y había abandonado por completo sus pretensiones de elegancia. Martín parecía un fantasma de sí mismo. Se sentaron frente a mí en la misma mesa donde una semana antes habían intentado humillarme. La ironía era exquisita. Ahora ellos eran los que no encajaban en ese lugar exclusivo. Ahora ellos eran los que se veían fuera de lugar, incómodos, derrotados. Tenían una última oportunidad de redención, pero las condiciones iban a ser muy específicas, muy humillantes y completamente no negociables. Los miré sentados frente a mí como cachorros regañados y sentí una mezcla extraña de poder y tristeza. Estos eran los bebés que había cargado en brazos, los niños a quienes había leído cuentos antes de dormir, los adolescentes por quienes había trabajado turnos dobles para pagarles sus caprichos. Ahora eran extraños suplicando clemencia a la mujer que habían intentado destruir. Muy bien, les dije con voz serena y sin inflexiones, van a escuchar mis condiciones sin interrumpir. Primero, van a hacer un video público de disculpas donde reconozcan específicamente cada una de sus acciones. No generalidades, no eufemismos. Van a decir exactamente cómo me trataron, por qué estuvo mal y por qué merecen las consecuencias que están enfrentando. Diego abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mirada. Segundo, continué, van a devolver cada centavo que he invertido en sus vidas durante los últimos 20 años. El departamento, los autos, las bodas, las universidades, las vacaciones, todo. Mi abogado ya calculó la suma total con intereses, 800,000 pesos. La cara de Cecilia se descompuso completamente. Teresa, eso es imposible, susurró con voz temblorosa, no tenemos ese dinero. Claro que no lo tienen, respondí con una punzada de amargura. Porque nunca aprendieron a ganárselo. Vivieron como parásitos de mi sacrificio durante décadas. Tercero, van a trabajar para pagarme esa deuda. Tengo varios negocios que necesitan empleados de limpieza, mantenimiento, cocina. Van a empezar desde abajo como empleados, ganando salario mínimo. Martín finalmente encontró su voz. Mamá, ¿no puedes obligarnos a trabajar como empleados domésticos? Como lo que yo fui durante 40 años para mantenerlos, completé su frase con una ironía cortante. Exactamente eso.
Van a aprender lo que significa levantarse a las 5 de la mañana, trabajar hasta que les duelan las manos, llegar a casa sin energía para nada más. Cuarto, continué con voz implacable, van a vivir en el mismo tipo de edificio donde yo vivía cuando los crié. Departamentos pequeños, barrios populares, transporte público. Van a experimentar exactamente las condiciones de vida que yo tuve mientras ustedes disfrutaban de lujos pagados con mi sudor. Cecilia comenzó a llorar descontroladamente. Esto es venganza pura, sollozó. Esto es crueldad. No, querida, le respondí con una calma inquietante, esto es justicia. Venganza habría sido dejarlos en la calle sin oportunidad de redimirse. Les estoy dando la posibilidad de ganar mi perdón, pero van a hacerlo de la manera difícil. Quinto, van a asistir a terapia familiar obligatoria, no para reconciliarnos inmediatamente, sino para que entiendan la profundidad del daño que causaron. Sexto, van a hacer trabajo comunitario en hogares de ancianos. Van a cuidar a personas de mi edad que fueron abandonadas por sus familias para que comprendan exactamente en qué me querían convertir. Diego intentó negociar. Mamá, seamos razonables. No podemos cumplir todas esas condiciones. Es demasiado extremo. Mi risa resonó por todo el restaurante. Extremo fue sugerirme un lugar de comida rápida cuando llegué a cenar con mi familia. Extremo fue planear meterme en un hogar de ancianos sin consultármelo. Extremo fue humillarme públicamente en mi propio restaurante. Séptimo, continué implacable, van a firmar documentos legales renunciando a cualquier derecho sobre mis bienes cuando yo muera. No van a heredar ni un centavo. Mi fortuna irá a organizaciones benéficas que realmente ayuden a madres trabajadoras y personas mayores que enfrentan el abandono. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres se miraron entre sí, calculando mentalmente si les quedaba alguna opción. Tenían razón al estar aterrorizados. Sin mi soporte económico secreto, sin trabajos, sin círculos sociales, se enfrentaban a la ruina total. Octavo, añadí, elevando ligeramente la voz. Si alguno de ustedes intenta manipular esta situación, filtrar información a los medios para victimizarse o romper cualquiera de estas condiciones, publico el resto de las grabaciones que tengo. Y créanme, hay material suficiente para destruir cualquier posibilidad de rehabilitación pública que puedan tener. Cecilia levantó la vista con ojos desesperados. ¿Cuánto tiempo tendríamos que cumplir todo esto? Hasta que yo considere que han aprendido la lección, respondí. Podrían ser meses, podrían ser años. Depende de ustedes demostrarme que realmente han cambiado, no solo que están fingiendo arrepentimiento por desesperación. Noveno, van a mudarse inmediatamente, esta misma semana. Ezequiel ya tiene listos los contratos de alquiler para sus nuevos departamentos. Son lugares modestos, pero dignos, similares a donde yo viví cuando ustedes eran niños. Van a aprender a vivir con presupuestos ajustados, a valorar cada peso que ganen. Décimo y último, concluí, van a trabajar 6 días a la semana en mis negocios bajo supervisión de gerentes que reportan directamente conmigo. No van a recibir tratamiento especial por ser mis hijos. De hecho, van a ser evaluados más estrictamente que cualquier otro empleado. Martín preguntó con voz quebrada, con un hilo de esperanza. ¿Y si cumplimos todo esto, nos perdonarás realmente? ¿Podremos volver a ser una familia? Lo miré fijamente antes de responder. No lo sé, Martín. El perdón no se puede garantizar. Se gana día a día con acciones consistentes, con humildad real, con cambios profundos de carácter.
Ustedes destruyeron algo que tomó décadas construir. Reconstruirlo, si es posible, tomará mucho tiempo. Diego preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Y si nos negamos a aceptar estas condiciones? Mi sonrisa fue helada. Entonces continuó con la campaña mediática. Publico el resto de las grabaciones. Los videos de ustedes burlándose de mi ropa, riéndose de mis intentos de encajar en su mundo social, planeando cómo deshacerse de mí. Créanme, tienen material para mantener este escándalo vivo durante años. Los tres se miraron nuevamente. No tenían opción, y lo sabían. Era aceptar mis condiciones o enfrentar la ruina total sin posibilidad de redención. Después de 2 horas de silencio tenso, Diego fue el primero en hablar. Aceptamos, murmuró con la voz quebrada. Aceptamos todas tus condiciones. Cecilia y Martín se sentían derrotados. No tenían alternativa, y lo sabían. Era esto o la ruina total sin posibilidad de redención. Ezequiel, que había estado esperando en una mesa cercana, se acercó con los contratos ya preparados. Cada cláusula estaba detallada, cada condición especificada legalmente. No habría lugar para malentendidos o manipulaciones posteriores. Firmaron con manos temblorosas, sellando su destino por los próximos años. El lunes por la mañana comenzó su nueva vida. Diego fue asignado al equipo de limpieza de mis oficinas corporativas. El hombre que una semana antes usaba trajes de miles de dólares, ahora vestía un uniforme azul y cargaba productos de limpieza. Sus antiguos colegas del banco lo vieron trapear los pisos del lobby y la humillación en sus ojos era visible desde el otro lado de la calle. Cecilia fue enviada a trabajar en la cocina de la terraza, el mismo restaurante donde me había humillado. Empezó lavando platos, pelando verduras, limpiando grasa de las parrillas. Sus manos, que antes solo conocían cremas costosas y manicuras semanales, ahora se agrietaban por el detergente industrial y se cortaban con los cuchillos de cocina. Martín fue asignado al mantenimiento de mis propiedades inmobiliarias. Reparaba tuberías, pintaba paredes, podaba jardines. El trabajo físico lo dejaba exhausto al final de cada día. Por primera vez en su vida entendía lo que significaba ganar el dinero con el sudor de la frente. Las primeras semanas fueron brutales para ellos. Sus cuerpos no estaban acostumbrados al trabajo físico intenso. Diego se quejaba de dolores de espalda por estar agachado limpiando pisos. Cecilia lloraba en secreto por las quemaduras de aceite caliente en sus brazos. Martín desarrolló callos en las manos que antes solo habían conocido teclados de computadora. Pero lo más difícil no era el trabajo físico, sino la humillación social constante. Los clientes de la terraza reconocían a Cecilia de los videos virales y algunos le tomaban fotos mientras lavaba platos. Las imágenes circulaban en redes sociales con comentarios burlones sobre cómo había caído la mujer que se creía demasiado elegante para su suegra. Diego enfrentaba la curiosidad morbosa de sus ex colegas. Algunos pasaban por el edificio solo para verlo trapeando, para confirmar que realmente el exitoso ejecutivo bancario ahora trabajaba como conserje. Sus fotografías aparecían en grupos de mensajes con leyendas como, miren cómo terminó el que echó a su madre del restaurante. Mientras tanto, yo me mudé a una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, una propiedad que había comprado años atrás, pero nunca había habitado porque no quería despertar sospechas sobre mi verdadera situación económica. Ahora, libre de mantener la fachada de empleada doméstica humilde, podía vivir abiertamente según mis verdaderos medios. La casa tenía 10 habitaciones, jardines extensos, piscina y una vista panorámica de la ciudad.
Era todo lo que había soñado durante esas décadas de vivir en departamentos pequeños y trabajar en casas ajenas. Por primera vez en 40 años tenía empleadas domésticas trabajando para mí, en lugar de ser yo la que trabajaba para otros. Contraté a Juana, una mujer de 50 años que había perdido su trabajo durante la pandemia y necesitaba oportunidades. A diferencia de cómo me trataron mis hijos, yo la traté con respeto, le pagué un salario justo, le di beneficios médicos y le proporcioné una habitación cómoda en la propiedad. Quería demostrar que el poder económico no tenía que convertir a las personas en seres desprovistos de empatía. Mis entrevistas en televisión internacional continuaron generando impacto. Aparecí en programas de gran alcance y varios especiales de noticias. Mi historia inspiraba a millones de mujeres mayores que se sentían invisibles o devaluadas por sus familias. Recibía miles de cartas de mujeres contándome sus propias experiencias de sacrificio maternal no reconocido. Establecí una fundación llamada Madres Invisibles, que proporcionaba apoyo legal y económico a mujeres mayores que enfrentaban abandono familiar o dificultades financieras por parte de sus hijos adultos. La respuesta fue abrumadora. Aparentemente, mi situación era mucho más común de lo que la sociedad quería admitir. Después de 2 meses de trabajo forzado, mis hijos solicitaron una reunión. Querían mostrarme que estaban cambiando, que habían aprendido la lección. Los recibí en mi nueva casa, en la sala principal con vista al jardín. Era importante que vieran el contraste entre mi nueva vida próspera y las condiciones modestas en las que ahora vivían ellos. Llegaron cansados, con las manos agrietadas, la ropa de trabajo manchada y una humildad que nunca había visto en ellos. Diego habló primero, su voz teñida de agotamiento, pero también de una nueva sinceridad. Mamá, estos 2 meses han sido los más difíciles de nuestras vidas. Hemos entendido lo que significaba tu trabajo, el sacrificio que hiciste por nosotros. Nunca lo habíamos valorado realmente. Cecilia, con lágrimas genuinas esta vez, agregó, Teresa, sé que fui cruel contigo. Sé que te traté como si fueras menos que nosotros. Ahora que estoy trabajando en la cocina, que veo lo duro que es ese trabajo, entiendo que nunca debí menospreciar lo que hacías. Martín, el más quebrado de los 3, apenas podía hablar. Mamá, perdóname. Fui un cobarde que te falló cuando más me necesitabas. No sé si algún día podrás perdonarme, pero quiero que sepas que todos los días trabajo pensando en cómo reparar el daño que te causé. Los escuché en silencio, evaluando si sus palabras eran sinceras o simplemente otra manipulación desesperada. El tiempo lo diría. 6 meses después de esa reunión, algo había cambiado genuinamente en mis hijos. No era solo el cansancio físico del trabajo duro, sino una transformación más profunda en su carácter. Diego había desarrollado una humildad real que nunca había poseído. Cuando limpiaba las oficinas, saludaba respetuosamente a todos los empleados, desde los ejecutivos hasta los guardias de seguridad. Había aprendido que el trabajo honesto, sin importar cuál fuera, merecía dignidad. Cecilia se había convertido en una de las empleadas más dedicadas de la terraza. Los chefs la respetaban porque nunca se quejaba. Llegaba temprano y se quedaba hasta que todo estuviera perfectamente limpio. Había aprendido a valorar cada peso que ganaba porque ahora sabía exactamente cuánto esfuerzo requería conseguirlo. Martín había encontrado una vocación inesperada en el mantenimiento. Descubrió que tenía habilidades manuales que nunca había desarrollado y una satisfacción genuina en reparar cosas rotas. Sus compañeros de trabajo lo respetaban porque no se creía superior a ellos a pesar de su educación universitaria.
Pero el cambio más significativo ocurrió cuando comenzaron su trabajo comunitario en los hogares de ancianos. Ver a personas de mi edad abandonadas por sus familias les mostró un espejo doloroso de lo que habían estado a punto de hacerme. Diego me contó con lágrimas en los ojos sobre un señor de 70 años que esperaba visitas que nunca llegaban, sobre una señora que guardaba fotos de hijos que no la llamaban desde hacía años. Un domingo por la tarde recibí una llamada inesperada de la directora del hogar de ancianos donde hacían voluntariado. Señora Teresa, me dijo con voz emocionada, tengo que contarle algo extraordinario. Sus hijos han adoptado informalmente a varios de nuestros residentes. Diego viene los fines de semana a jugar ajedrez con don Isaías, que no tenía visitas desde hacía 3 años. Cecilia le enseña cocina a doña Estela, que estaba muy deprimida. Martín arregla las cosas personales de los residentes sin que nadie se lo pida. Esa información me conmovió más de lo que esperaba. No era actuación para impresionarme, porque pensaban que yo no me enteraría. Era un cambio genuino nacido de su experiencia directa con las consecuencias del abandono. 8 meses después del incidente del restaurante, decidí hacer algo que no había planeado. Los invité a cenar en mi nueva casa. No en la terraza, no en territorio neutral, sino en mi hogar. Cuando llegaron, noté inmediatamente cómo habían cambiado físicamente. Estaban más delgados, pero más fuertes. Tenían la piel curtida por el trabajo al aire libre, las manos callosas, pero seguras. Juana preparó una cena simple pero deliciosa. Durante la comida, conversamos como no lo habíamos hecho en años. Me contaron sobre sus trabajos, sobre las personas que habían conocido, sobre las lecciones que habían aprendido. No había pretensiones, no había mentiras, no había intereses ocultos. Eran conversaciones reales entre personas reales. Diego me pidió perdón nuevamente, pero esta vez fue diferente. Mamá, me dijo con una honestidad desgarradora, no te pido que me perdones porque necesite tu dinero o porque quiera volver a mi vida anterior. Te pido perdón porque finalmente entiendo el daño que te causé. Entiendo que te robé la dignidad que habías ganado con 40 años de sacrificio. Cecilia agregó algo que me sorprendió. Teresa, he estado pensando en cambiar mi carrera. Quiero estudiar gastronomía formalmente. Trabajar en la cocina de tu restaurante me mostró una pasión que no sabía que tenía. No quiero volver a ser la mujer superficial que era antes. Martín fue el más honesto de todos. Mamá, sé que probablemente nunca recupere tu confianza completamente, pero quiero que sepas que estos meses han sido los primeros en mi vida adulta donde me siento orgulloso de quién soy. El trabajo honesto me ha dado una autoestima que nunca tuve cuando vivía de tu dinero. Al final de la cena, tomé una decisión que había estado contemplando durante semanas. Les dije que podían dejar de trabajar en mis negocios si querían. Habían cumplido 8 de los 12 meses que había establecido originalmente, pero su transformación era evidente. Sin embargo, para mi sorpresa, los 3 pidieron continuar. Diego quería seguir trabajando como conserje hasta completar el año completo. Cecilia pidió quedarse en la cocina de la terraza mientras estudiaba gastronomía. Martín quería continuar con el mantenimiento porque había encontrado su vocación verdadera. Un año después del incidente que cambió nuestras vidas para siempre, organizamos una cena familiar real. Esta vez en la terraza, pero en la cocina del restaurante, no en el comedor elegante. Cecilia cocinó para nosotros. Martín había reparado la mesa donde comimos y Diego había limpiado cada superficie hasta que brillara. No fue una reconciliación completamente mágica. Las heridas profundas requieren tiempo para sanar completamente,
pero era un comienzo genuino. Por primera vez en décadas, estaba cenando con personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi mansión, reflexioné sobre el año que había pasado. Había perdido hijos que en realidad eran extraños, pero había encontrado personas reales que valían la pena conocer. Había perdido cargas emocionales, pero había ganado una familia que se había ganado el derecho a existir. No me arrepentía de haberlos criado. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción, que el amor maternal real a veces requiere enseñar lecciones dolorosas para crear seres humanos dignos. A los 70 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que una se merece. 5 años han pasado desde aquella noche que cambió el curso de nuestras vidas para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi estudio con vista al jardín que tanto amo, puedo decir con certeza que la decisión más difícil de mi vida resultó ser también la más liberadora. Diego nunca regresó al mundo bancario. Después de completar su año de trabajo como conserje, decidió estudiar administración hotelera y ahora maneja 2 de mis propiedades más pequeñas. No porque yo se lo haya dado, sino porque se lo ganó trabajando desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio. Sus empleados lo respetan porque sabe exactamente lo que significa cada trabajo que les pide hacer. Se divorció de Cecilia hace 2 años, no por rencor, sino porque ambos habían cambiado tanto que ya no eran compatibles. Ella había encontrado su pasión en la gastronomía y él había descubierto que valoraba la sencillez por encima de las apariencias sociales. Fue una separación amigable entre 2 personas que habían crecido en direcciones diferentes. Cecilia se graduó como chef profesional y ahora es la chef ejecutiva de la terraza. Su transformación ha sido la más dramática de todas. La mujer que una vez se burlaba de mi ropa ahora lleva con orgullo su uniforme de cocina, manchado de sudor y trabajo honesto. Sus platos han ganado reconocimiento nacional y varios restaurantes importantes le han ofrecido puestos mejor pagados. Pero ella prefiere quedarse donde aprendió el verdadero valor del trabajo. Se casó con uno de los proveedores del restaurante, un hombre sencillo que aprecia su dedicación y su historia de superación. Tienen una hija pequeña, Esperanza, que es mi primera nieta real. No porque sea la primera biológicamente, sino porque es la primera que nació en una familia que entiende el valor de las relaciones genuinas. Martín encontró su alma gemela en el trabajo comunitario. Conoció a una trabajadora social llamada Carmen en uno de los hogares de ancianos donde hacía voluntariado. Se casaron hace 1 año en una ceremonia simple, pero llena de amor verdadero. Juntos abrieron una empresa de mantenimiento que se especializa en adaptar hogares para personas mayores. Su trabajo les da propósito y les permite ganar lo suficiente para vivir dignamente. Tengo 3 nietos más ahora, los hijos de Martín y Carmen, gemelos de 2 años que llenan mi casa de risa los domingos cuando vienen a almorzar. Ver a Martín como padre me ha mostrado al hombre que siempre pudo ser, pero que las circunstancias nunca le permitieron desarrollar. Mi Fundación Madres Invisibles se ha expandido internacionalmente. Tenemos oficinas en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 mujeres mayores a recuperar su dignidad y sus derechos. El caso que más me enorgullece es el de una señora de 80 años en Colombia, cuyos hijos la habían internado contra su voluntad para quedarse con su casa. Nuestros abogados no solo recuperaron su propiedad, sino que establecieron un precedente legal que protege a otras personas mayores en situaciones similares. He escrito 3 libros sobre mi experiencia. El primero, La empleada invisible, se convirtió en un éxito de ventas internacional y fue adaptado como serie de televisión en una popular plataforma de streaming.
Los derechos de la historia han generado millones de dólares que van directamente a la fundación. Es irónico pensar que la historia de mi humillación se convirtió en la fuente de dignidad para miles de otras mujeres. Juana, mi empleada doméstica, se convirtió en mucho más que eso. Es mi compañera de casa, mi confidente, mi familia elegida. Cuando sus nietos vienen a visitarla, mi casa se llena de una alegría que nunca experimenté cuando mis propios hijos eran pequeños, porque esta es una relación basada en respeto mutuo, no en obligación o culpa. A los 74 años, mi salud es excelente. Hago yoga todas las mañanas en mi jardín, nado en mi piscina y viajo frecuentemente dando conferencias sobre dignidad en la vejez y relaciones familiares saludables. Tengo más energía ahora que cuando trabajaba como empleada doméstica, porque finalmente vivo para mí misma, no solo para otros. Mis hijos y yo cenamos juntos una vez al mes, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutamos la compañía mutua. Nuestras conversaciones son reales, nuestras risas son sinceras y nuestro amor es ganado, no dado por sentado. Cuando Esperanza me llama abuela Tere, con esa sonrisa que ilumina toda la habitación, siento una conexión que nunca tuve con la idea abstracta de ser abuela. El restaurante donde todo comenzó se ha convertido en un símbolo de segundas oportunidades. Tenemos una política de contratar a personas que han pasado por dificultades, madres solteras, personas mayores que perdieron empleos, reclusos buscando reintegrarse a la sociedad. La terraza no es solo un negocio próspero, es una comunidad de personas que entienden el valor de la dignidad ganada. Elías, mi socio de confianza, se jubiló el año pasado. En su fiesta de despedida me dijo algo que nunca olvidaré. Teresa, en 15 años de trabajar contigo, nunca vi a la empleada doméstica pobre que fingía ser. Siempre vi a la empresaria inteligente que realmente eras. Solo esperaba que tú también la vieras algún día. He perdonado completamente a mis hijos, pero no porque haya olvidado lo que pasó. Los he perdonado porque eligieron cambiar, porque trabajaron para ganarse ese perdón, porque se convirtieron en personas que merecen mi amor y respeto. El perdón no fue un regalo gratis, fue el resultado de años de esfuerzo genuino de su parte. Mis abogados me han sugerido modificar mi testamento para incluir nuevamente a mis hijos. He decidido dejarles una parte de mi fortuna, pero la mayoría seguirá yendo a la fundación. Ellos han aprendido a vivir con sus propios recursos y esa independencia los ha hecho más fuertes. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza, reflexioné sobre la pregunta que me hacen todos los periodistas. ¿Me arrepiento de haber tomado medidas tan drásticas? La respuesta sigue siendo no. A veces el amor real requiere tomar decisiones que parecen difíciles, pero que son necesarias para el crecimiento. No me arrepiento de haberlos criado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Que el respeto no se da automáticamente por ser madre. Se gana con acciones consistentes, que nunca es demasiado tarde para exigir la dignidad que una merece. A las nuevas madres siempre les digo, amen a sus hijos lo suficiente para enseñarles que las relaciones requieren reciprocidad, que el amor sin respeto es manipulación disfrazada y que su valor como persona no depende de cuánto sacrificio estén dispuestas a hacer. Hoy soy una mujer completa, no solo una madre sacrificada.